Ya son las 9:33 de la mañana y llegó Nicolás Delgado a los estudios de Universal. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan? Un torbellino lleno de energía. Con su ansiedad a más no poder, galopante. A tope. Sí. Quiere Hermosa. contar, quiere decir todo lo que investigó sobre este tema. Hermosa mañana de sol en Montevideo. Sí, linda La mañana, verdad, che. Está cálido para andar de remerita de manga corta. Y quita la ansiedad. Sí. Observar hacia afuera la belleza de Respirar. la que rodea, Sí. quita la ansiedad, porque la ansiedad es interior. Por supuesto. Bueno, y traes un tema interesante. Nos vas a hablar de este nuevo memorial que tenemos los montevideanos, el cuarto sábado de cada mes en la zona de Cordón Sojo, se podría decir. La próxima semana, el sábado 23 de abril, abrirá sus puertas al público la ex cárcel del pueblo, una casa que estuvo cerrada en las últimas 5 décadas y que fue utilizada por el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN Tupamaros, como centro de detención de políticos. Luego, durante la dictadura, fue usada por oficiales del ejército como centro clandestino de detención y tortura. La fecha clave de ese sitio es el 27 de mayo de 1972. Se van a cumplir 50 años de este día, cuando las fuerzas conjuntas encontraron el lugar y detuvieron a quienes operaban el sótano de la calle Juan Polié 1190 entre Canelones y Charrúa en Montevideo, y desde entonces se tejieron varias hipótesis sobre cómo los militares lograron hallar el sitio. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó este martes en Telenoche, en entrevista con Daniel Castro, cómo surgió la idea de abrir la cárcel del pueblo al público, y contó que familiares de Frick Davis y de Pereira Reverbel ya visitaron el lugar en el que fueron secuestrados por el MLN. Carlos Frick Davis fue ministro de Ganadería y Agricultura, y Ulises Pereira Reverbel presidió UTE y fue un político colorado cercano a Jorge Pacheco Areco. El año pasado conversamos con el presidente, porque los que integramos una generación, que tú no estás muy lejos de esa generación, sabemos que allí hay uno de los fenómenos, de las figuras más emblemáticas de esos momentos. Éramos unos gurises, pero sí, claro, vivimos ese episodio intensamente. Y yo tomé conocimiento cuando asumí el ministerio que esa casa estaba en poder del ministerio. Hubo una serie de reclamos judiciales de los anteriores dueños que la justicia, en varias instancias, al final decidió que quedara en poder del Ministerio de Defensa Nacional. Y tenemos allí las llaves. La verdad que el trabajo con todo el tema de la pandemia no es imposible que yo me dedicara allí. Cuando el año pasado vi que la cosa amainó un poco, sí, fui a conocerla. Ajá. Y le planteé al presidente. Se lo dijo el presidente en aquel momento. Sí, sí. Después, en el mes de noviembre, vino las autoridades de la organización, de la asociación Toda la Verdad, y me plantearon la posibilidad de que fueran familiares de Frick Davis, que estuvo secuestrado allí, estuvo preso allí, y de Pereira Reverbel. Y les dije que sí, que iba a ser una cosa muy reservada, era un acto de recogimiento, imagínense, familiares que iban al lugar donde habían estado ascendientes de ellos, y que requería esa reserva. En agosto de 2020, Nico, el presidente Luis Lacalle Pou había recibido en la torre ejecutiva a miembros de esa organización de la que hablaba Javier García, Toda la Verdad, que agrupa a familiares de personas que fueron víctimas de las organizaciones subversivas en los años 60 y a principios de los 70. Y ellos, como decía García, fueron los que le pidieron al ministro visitar la ex cárcel del pueblo, ahí en el Cordón. García contó en esta entrevista que cuando le propuso a Lacalle abrir el sitio para visitas, el presidente le respondió que prefería esperar a que pase el referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración para no entreverar. Y además informó que en las visitas a la ex cárcel no habrá guías ni folletos que relaten qué pasó, no habrá relato, porque lo que busca el gobierno es evitar recortes. Bien, ahí va, lo único que hay son carteles con los nombres de las personas que estuvieron ahí presas, ¿no? Pero y algún cartel más también, hay un cartel del MLN, lo vamos a ver en fotos ahí en YouTube, por la transmisión de Universal. O sea, vos ves quién estuvo preso ahí. Algunos. Y la celda. No, claro, ves los políticos, ves los que fueron presos del MLN. Después no hay datos de presos políticos que fueron torturados por los militares. Exacto. Eso no está. Ahí va. Exacto. Está contado una parte. Esto es parte también integrante de la historia reciente. Sí. Y la historia, para ser comprendida en su totalidad, no puede tener recortes. Uno se preguntaría, ¿cómo es posible que este año justamente, ¿no?, que se cumplen 50 años de que
las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, capturó y liberó a quienes estaban secuestrados allí, esa casa estuviera cerrada 50 años. ¿Cuál es la razón, pregunto yo, para que algo que es parte de nuestra historia, dolorosa, trágica, pero que esté oculta, que esté tapada y usted, ya no digo como periodista, como ciudadano, no pueda conocer esa historia? Yo creo que cada uno, y aquí le respondo concretamente a su pregunta, si yo estuviera allí, le diría, ¿quiere ver? Se anotó, se agendó. Acá tiene para ver. Las conclusiones las saca usted. Acá tiene una historia sin recortes, la va a compaginar con otras partes de la historia y usted, como ciudadano o ciudadana del Uruguay, tendrá sus conclusiones. Claro. No le corresponde a un ministro sacar las conclusiones, corresponde a un ciudadano en uso de su libertad. Qué increíble cómo el Estado nunca resolvió venderla, ¿no? ¿Cómo Bueno, quedó eso ahí, intacto? No te adelantes. No te adelantes porque tenemos la palabra de un historiador que cuenta cuáles fueron los planes del gobierno del Frente Amplio con esa casa. Es brutal. Particularmente Pasaron 50 años ya. de un ministro que integró el MLN. La propuesta del gobierno generó pronto críticas de parte de la oposición, la senadora Silvia Nane, de la lista amplia, el sector creado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo en entrevista con La Diaria que la coalición está siendo parte de un intento de restauración histórica del discurso de la derecha sobre el pasado reciente y que con esta acción se pone en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil. De esa manera, ella define calificó lo que puede ser también entendido como terrorismo político, ¿no? Claro, ella define como violencia civil algo que para otros uruguayos fue terrorismo político. Hubo terrorismo de Estado y terrorismo político también, por eso. Consultado al respecto, García dijo en Telenoche que es nuestra historia y agregó que la parcialidad sería ocultarlo y no mostrarlo. La parcialidad estaría en ocultarlo, no en mostrarlo. Porque si usted lo oculta, demuestra una intención de que algo no se sepa. Y yo no tengo ninguna razón para que algo no se sepa. Y el que tenga razones para que algo no se sepa, por algo será. Es una historia, vuelvo a reiterar, sin recortes. Las violaciones a los derechos humanos, la tortura, la muerte, la desaparición, son repudiables siempre. Las cometa quien las cometa. En ese lugar, no además, puede decirse que se cometieron violaciones a los derechos humanos, digamos, a las partes en pugna, si se me permite. Si usted tiene, claro, son todas violaciones a los derechos humanos, o hay violaciones a los derechos humanos que importan más que otras. Eso es lo que se va a manifestar allí, entonces. No se va a manifestar nada, se van a abrir las puertas para que la persona que quiera ir, me decían hoy que ya se inscribieron casi que 500 000 de uruguayos. Más de 400 personas. Sí, el que quiera ir va, mira y saca sus conclusiones con libertad y con la serenidad que impone la circunstancia. Javier, dígame, no va a haber un relato allí, no va a haber una persona que guíe, no va a haber cartelería. Cualquier relato implicaría una parcialidad. Y acá lo que importa es lo que usted piensa. Lo que importa es lo que usted piensa, no va a haber relato. Eso decía el ministro García en Telenoche. Y para entender qué implica esta apertura de la cárcel del pueblo, hablamos con dos historiadores, José Peperrila y Carlos De Masi. Empecemos escuchando a De Masi, quien recordó que en el año 2015 o 2016, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, evaluó la posibilidad de abrir la ex cárcel del pueblo y en ese marco, él como historiador conoció el lugar. Ya hubo antes una iniciativa de esta índole, hace unos años, cuando el ministro Fernández Huidobro era ministro de Defensa, dijo que bueno, que le parecía que esa casa no tenía que permanecer en el Ministerio de Defensa Nacional y que quería que se hiciera algo con esa casa. Entonces un poco la ofrecía a la sociedad civil, un poco para escuchar iniciativas. Y ahí bueno, ahí fue que yo pude entrar a ver esa casa con un equipo de historiadores, y la idea era bueno que hubiera un debate social sobre el tema, que sea bueno, no lo va a decidir un equipo de historiadores, no lo va a decidir el ministro de Defensa Nacional, que decida la sociedad qué quiere hacer con ese espacio, cómo se va a gestionar ese espacio. Y bueno, eso generó un debate que bueno, en su momento estuvo bastante picado, y la propuesta bajó de cartel. Así de repente dejó de estar. Y una de las cosas que me llamó la atención es bueno que así repentinamente se decida que eso se va a poner para la visita del público, así sin debate social previo, como era una de las cosas que se quería hacer en aquella época y que incluso se reclamaba por lo que por entonces estaba en la oposición, los partidos de oposición, que reclamaban bueno que no podía ser el gobierno el que decidiera por sí mismo
qué iba a pasar con esa casa. De Masi, reconocido profesor de historia, publicó hace 3 años el libro que es buenísimo porque lo entrevistamos en Todo Pasa cuando lo publicó en 2019. El libro se llama El 68 Uruguayo, el año que vivimos en peligro. Y bueno, él es un referente de la historia reciente. La verdad que los que fuimos alumnos de Carlos de Masi agradecemos haberlo tenido porque es uno de los responsables de que nos apasionemos por la historia varios periodistas uruguayos, ¿no? Profesor de profesores, egresado del Instituto de Profesores Artigas y también licenciado en Historia por la Universidad de la República. Lo tenés si agarrás para las letras y haces Derecho, si elegís esa orientación en bachillerato, lo tenés en sexto de Derecho haciendo Historia Nacional del siglo XX. Es brillante tenerlo como profesor. Se jubiló de profesor en el IPA hace unos años. No sé si sigue dando clase en secundaria. No creo. En diálogo con Punto de Encuentro, De Masi alertó por una confusión conceptual del ministro que radica en acusar a los tupamaros de violar los derechos humanos. Según el historiador, los integrantes del MLN cometieron delitos, pero no violaron los derechos humanos. De Masi recordó que se supone que los estados modernos surgen por la necesidad de su población de vivir en paz. Quiere decir entonces que el Estado está para defender los derechos de los ciudadanos y para proteger a aquellos cuyos derechos han sido lastimados. Por lo tanto, si un ciudadano cualquiera de la sociedad civil lastima un derecho de otro ciudadano, comete un delito. Y eso está fijado en el Código Penal. La cárcel del pueblo no es un lugar donde se violaron los derechos humanos, es un lugar donde se cometieron delitos en la época de los tupamaros. Por lo tanto, ¿quién viola los derechos humanos? Quien viola los derechos humanos es el que tiene la obligación de respetarlos y defenderlos, que es el Estado. Si un particular viola los derechos de otro particular, el Estado lo configura como un delito y lo mete preso. Ahora, si es el Estado el que viola los derechos, ¿quién lo mete preso? ¿Quién lo juzga? Entonces, allí hay un escalón diferente en el cual violación de derechos humanos es una cosa y delitos comunes es otra. La parte de la cárcel del pueblo, digamos, allí tenía que ver con delitos comunes, no con violación de derechos humanos. Ahora, por otro lado hay otra parte, digamos, que aunque se dice tenemos que contar toda la verdad, se está contando solo la mitad, que es la siguiente: durante la época de la dictadura, desde 1975-76 en adelante, hay muchos testimonios de detenidos que dicen que pasaron por esa casa, que fueron detenidos, gente sobre todo del Partido Comunista, que fueron detenidos y estuvieron detenidos y fueron torturados en esa casa. Y allí no queda nada que en evidencia que uno diga, bueno, y este era el lugar donde interrogaban a los prisioneros y los torturaban, esto que usted puede ver aquí, la picana eléctrica, yo qué sé. ¿Me entendés lo que quiero decir? Es decir, aunque se dice vamos a mostrar la historia completa, no, solo se está mostrando una mitad. Además, se está mostrando una mitad bastante, digamos, afectada por una opinión que considera que los derechos humanos los puede violar cualquier ciudadano en cualquier circunstancia. Cosa que, ya te digo, no es por lo menos el concepto que nosotros manejamos de derechos humanos. Entonces, eso, digamos, me impactó un poco. Primero, la sorpresa, de repente se saca este tema. El mismo ministro, cuando era legislador y cuando se habló de que se iba a hacer un debate de salto, él mismo se mostró enojado, irritado, que reclamó, digamos, que no fuera el gobierno a inventarse una historia. Ahora que él está en el gobierno, parece que no tiene el mismo temor de que se lo acuse de lo mismo. O bien pretende que, bueno, una cosa es, digamos, que las medidas las tome un gobierno y otra cosa es que la tome un gobierno cuando quien gobierna es la oposición. Es decir, allí hay, digamos, todo un conjunto de situaciones que a mí me llamaron mucho la atención. Sobre todo lo que me llama la atención no es, digamos, insisto, que se abra, sino lo repentino de la demanda, el origen de la solicitud y el hecho de que, digamos, se ponga así sin que haya un debate social previo, sin que se plantee exactamente qué es lo que va a hacer, por una decisión del ministro acordada con el presidente. ¿Quiénes son el presidente y el ministro para decidir sobre estos temas por toda la sociedad? ¿Entendés el punto? Yo tengo mucho respeto por las instituciones de mi país y tengo mucho respeto por el presidente, pero se irá este presidente, vendrá otro, y no son temas que los presidentes puedan decidir, y menos, digamos, aún los ministros, que si los presidentes uno sabe que va a durar 5 años, nunca se sabe cuánto va a durar un ministro. Entonces, allí, digamos, creo que hay un problema en todo el conjunto de las decisiones que justifica eso que al ministro le dice sorprenderle, por qué existe esa reacción como de rechazo por la sociedad. No rechazo, es otra cosa.
Carlos de Masi integró el equipo de historiadores que trabajó junto a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República y recordó qué planes surgieron entonces para la casa ubicada en la calle Polié. Cuando se anunció que el Ministerio de Defensa Nacional quería desprenderse de esa casa, el equipo de historiadores que estábamos investigando el tema de pasado reciente, archivos y etcétera, que habíamos publicado los libros y que manteníamos esa página web, que era un proyecto que realizaba, digamos, un convenio de la Presidencia de la República con la Universidad de la República. Entonces allí yo, como integrante de ese equipo de historiadores, que estaba Álvaro Rico, Aldo Marquesi, Baño Marcarián, Jaime Jaffe, etcétera, la gente que estoy recordando ahora, ¿no? Y yo también, bueno, ahí se nos invitó a visitar esa casa, un poco para decir, bueno, qué cosas se puede hacer con esa casa. Entonces ahí fuimos, estuvimos mirando la casa, miramos toda la casa, miramos también la parte residencial, digamos, y allí Aldo Marquesi alargó la idea, que a mí me pareció buena, en general en el equipo historiador pareció una buena idea, de crear una especie de complejo museístico que mostrara no solamente el tema de Cárcel del Pueblo, sino también esa casa que era un poco la evidencia de las formas de vida de la clase media de los años 50. Es decir, la familia que vivía allí, una familia de clase media alta, de los años 50, que tenía un tren de vida, que uno lo ve allí, un confort adecuado a lo que eran aquellos años, ¿verdad? Pero respetable y considerable, y que, digamos, uno podía suponer o imaginar que algo debió haber afectado a esa familia, que, digamos, un proceso del cual la sociedad uruguaya toda no se vio libre, que lo llevó a vincularse con los tupamaros y a ofrecer su casa para hacer un refugio de esas características. Bueno, entonces, digamos, nos parecía interesante vincular esas dos cosas y buscar también la forma, y esto no lo proponía Aldo Marquesi, pero después lo fuimos viendo, y esto lo agrego yo ahora, de que siendo que esa casa también fue un centro clandestino de detención, bueno, también sumarle allí los testimonios de la gente que estuvo allí detenida clandestinamente. Entonces, armar, digamos, una especie de panorama de la historia reciente, de los dramas de la historia reciente del Uruguay, a partir de su localización en esa casa que resulta tan emblemática por varios motivos, no solo porque esté ahí la Cárcel del Pueblo. Escuchábamos a De Masi, historiador de 72 años, y ahora vamos a escuchar a otro historiador, a José Rila, de 66 años, profesor egresado del IPA y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Rila fue profesor investigador titular grado 5 de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y en el Departamento de Ciencia Política. Fue decano de la Facultad de la Cultura del CLAE hasta octubre del 2019 y fue también coordinador de la maestría en Historia Contemporánea y director de la publicación Cuadernos del CLAE. En 1987 publicó junto a Gerardo Caetano Breve Historia de la Dictadura y nos contó ayer qué implica desde su perspectiva la apertura de la Cárcel del Pueblo. Es una historia que ya tiene varios años y varios intentos. El propio ministro ayer contó las últimas etapas de la decisión de la apertura de esa casa, ¿verdad? Yo te diría primero que nada, yo vivo a la vuelta, ¿no? De la casa de la calle Juan Polié 1192, y desde que vivo acá esa casa está cerrada, está tapiada, y es como un misterio del barrio, ¿verdad? Es una casa más abandonada, como tantas hay en el barrio, que yo la cruzo con la memoria de mi familia, sobre todo de mi madre, ¿verdad? Del oratorio Santa Rosa que quedaba por ahí cerca, de la escuela Artigas, de la vía de la parroquia María Auxiliadora. Ahí había un circuito que en mi infancia se recordaba, ahí había un guión para mí, ¿verdad? Hasta que, bueno, uno fue aprendiendo cosas de la historia y supo lo que esa casa había sido, ¿no? Ahora vuelve y me parece que está bien, ¿no? O sea, a ver, yo escuché al ministro con atención, creo que manejó una posición, digamos, de equilibrio frente al tema. Hay que escuchar toda esa entrevista, no solo la parte que refiere a la casa que fue Cárcel del Pueblo, sino que escucharla toda
y comprender dentro de esa declaración el esmero que el ministro pone para decir, bueno, hay que contar o hay que abrir todas las puertas de toda la historia para que todos tengan el derecho a verlo, ¿verdad? Yo digo, más allá de que me parece bien, me parece que lo formula en términos correctos, creo, de todos modos, ya más como parte de un análisis, ¿verdad?, que esta apertura forma parte, déjenme decirlo así, de una especie de competencia, y evito la palabra disputa, más bien digo competencia, ¿no?, que se está haciendo como a dos bandas, ¿verdad? Por un lado, claramente entre el gobierno actual y el Frente Amplio, claramente, y con las memorias que involucran a cada una de esas partes, ¿verdad? Por un lado eso, ¿verdad?, y que ha tenido idas y vueltas. Y por otro lado veo que también hay, eso no fue dicho, pero esto es una interpretación que corre por mi cuenta, a la luz de mi análisis de la trayectoria del ministro García en estos temas, hay también una suerte de competencia entre el herrerismo, que es el sector más fuerte del gobierno, y un sector del gobierno de la coalición multicolor, que es Cabildo Abierto, ¿verdad? Y allí creo que hay una competencia por que quede claro a los ojos del ministro que el gobierno tiene una política referida a la experiencia traumática de la violación de los derechos humanos y que no le cede la derecha, digamos, a ningún sector de la coalición en esto, ¿verdad? Entonces, que tiene una política militar, que tiene una política que está vinculada a la búsqueda de restos de los desaparecidos, al mismo tiempo que muestra cierta firmeza con, abrir otras perspectivas como esta que está involucrada en la apertura de la casa, ¿verdad? Que no sé qué es lo que va a pasar, etcétera. Ahí me parece que hay un plano del asunto, ¿verdad? Una puja entre gobierno y oposición con respecto a estos sitios de memoria que no terminan de configurarse como sitios de memoria, pero también adentro de la propia coalición de gobierno, a ver, quién se muestra más cercano a la problemática que involucra a vastos sectores de la sociedad. Rila ha sido un profesor, investigador y divulgador de la historia reciente. Entre otros ensayos, publicó en 2008 La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de partidos del Uruguay, 1942-1972, y con ese libro obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo. Escuchemos ahora, para cerrar, lo que dice Pepe Rila sobre la apertura de la cárcel del pueblo y sobre las declaraciones del ministro Javier García. El ministro dice algunas cosas que son interesantes y que son, en mi opinión, ya más profesional, si se quiere, polémicas, pero está bien, ¿no? A mí me parece que acá nadie tiene el monopolio, y no debe tener el monopolio, es malo que haya monopolio, de la interpretación del pasado, ¿verdad? Y los políticos, ya sean ministros, ya sean parlamentarios, ya sean dirigentes, tienen todo el derecho a reflexionar y postular sus ideas respecto a los hechos del pasado, con relativa independencia de lo que hacemos quienes nos dedicamos profesionalmente a la historia, ¿verdad? Y a investigar la historia. ¿Sí? Acá no hay primacía, cada uno tiene sus reglas, hay encuentros, hay desencuentros, es una historia abierta, no está saldada, queda muchísimo por saber, muchísimo por averiguar, ¿verdad? Lo que creo que el ministro, digamos, con ese afán de presentarse como neutral, dice algunas cosas que probablemente sean más que discutibles, ¿verdad? Yo creo que él dice en un momento, si no lo recuerdo mal, casi textualmente, que no es una historia sin cortes la que se quiere mostrar, sin recortes. La historia no puede tener recortes, dice él en algún momento. Y la historia tiene recortes.
¿sí? Y es más, sin recortes, sin, voy a usar una palabra que también usa el ministro, sin edición, dice él, esto no tiene edición, esto está crudo, esto va crudo. Que vaya la gente, mire y saque sus conclusiones. Eso no es posible, a ver, si nosotros no contamos la historia, si no narramos la historia, si no editamos de algún modo, no la hacemos comprensible, no se vuelve comprensible. Necesitamos un guión para interpretar una casa vieja en el Parque Rodó. Es imprescindible que exista un guión y por lo tanto una edición, una narrativa. ¿Quién pone la narrativa? Bueno, es acá donde empieza el problema y también la oportunidad, ¿verdad? La narrativa no puede ser única, seguramente hay varias, es motivo de controversia. Es decir, el ciudadano no puede llegar allí y decir, bueno, ¿qué es lo que me dicen estos muros? No me dicen nada. Y cuanto más jóvenes, menos le van a decir, ¿verdad? Entonces, está muy bien abrirla, está muy bien decir, bueno, esto es una parte de la historia que vivimos y que sufrimos, pero también tenemos que admitir, todos tenemos que admitir que hay, respetando los hechos y la dignidad de los hechos, hay guiones posibles para interpretar, para decodificar eso que se... Si no, es una casa vieja que no dice nada. Qué interesante escuchar a Pepe Rila, la verdad. Que no dice otra vez, no, pero la cantidad de cosas, es como una película sin la guión. cantidad de cosas sensatas que dijo acá, y lo escucho a Pepe Rila y también siento nostalgia. Ahí me dio nostalgia hoy, de las clases de Carlito de Masi en el San Juan y de las charlas de historia que teníamos con Pepe Rila en Todo Pasa en Océano. Mirá que lo llamábamos a Pepe. La verdad que yo también recomiendo, además de recomendar el libro del 68 que escribió de Masi, quiero recomendar el de José Rila, el de 2008, reitero el nombre, lo reiteramos, La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de partidos del Uruguay, 1942-1972. Un cra Pepe Rila, y gracias por estos minutos en Punto de Encuentro. Para conocer más sobre lo que pasó en la calle Polié, en la ex cárcel del pueblo, Pepe Rila recomienda particularmente el libro La última cárcel del pueblo del periodista Mauricio Almada, publicado por la editorial Fin de Siglo, que está agotado. Ayer pasé por 3 librerías y me dicen, este libro no está acá, está agotado desde 2020. Yo olfateo próximas ediciones. Y sí. Bueno, sí, ya debe estar en... Una primavera ese libro de Mauricio Almada. Lo que pasa es que está bueno. Lo recomendó, Rila lo recomendó y también recomendó... Mauricio tiene una mirada estricta sobre algunas cosas y a veces está bueno justamente una mirada periodística más que una mirada política, porque si vos entendés el periodismo como una profesión libre que te ilustra, quizás el libro... por eso lo recomienda Rila. También recomendó Rila los trabajos del periodista Leonardo Abercón en cuanto al vínculo Tupamaros militares y la cárcel del pueblo como foco. Bueno, esto ha sido todo. Ilustrativo, evidentemente muestra que los uruguayos discutimos los penales, la política, discutimos todo, ¿no? Sal si puedes. También, bueno, que justo fue aniversario 11 de abril de 1831. Sí. ¿Fue genocidio? ¿No fue genocidio? Discutimos todo, discutimos absolutamente todo y ese es uno de los problemas del Uruguay, que no hemos laudado nuestras discusiones históricas. Entonces vuelven a aparecer y vuelven a plantearse. Y quizá esto sea una manera de ilustrarnos cómo deberíamos tener un equilibrio de contar, como dijo Rila al final, con los guiones completos de cada una de las partes, para que la persona que es nueva en este país, que tiene toda la historia en el alma, pero que va y mira la casa del pueblo, pudiera entender todo lo que allí pasó. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, gracias a Rila y a Demasi por compartir sus palabras con nosotros. Por supuesto. Desde Rocha, nuestro querido amigo, ¿no? Hay que reconocerlo, pero la verdad que buenísimo lo de hoy, y tuvimos los testimonios para Punto de Encuentro de dos enormes historiadores como Demasi y como Rila. Sí, estamos pasados de tiempo, es raro que esto